Muy buenas tardes, América Latina. Les doy la más cordial bienvenida a esta 11ª y última conferencia de nuestro ciclo de conferencias que hemos dictado durante el año 2020. Pero les aseguro que aunque este ciclo llega a su fin, vamos a seguir dando conferencias en el 2021 porque este tipo de charlas han venido para quedarse. Así que les pido, por favor, que nos sigan en Facebook de nuestra sociedad para siempre estar al tanto sobre las nuevas fechas de otras charlas interesantes. La conferencia de hoy está a cargo de Rafael Manzanedo y trata sobre conservación y ecología. Rafael Manzanedo es médico veterinario, pero trabaja durante muchísimos años como profesor de biología en escuelas internacionales de Lima. Así que los dejo ahora con Rafael Manzanedo. Muchas gracias por su asistencia. Muy bien, muchísimas gracias, Susi, por el pase que me das. A ver, quizá varios, como les ha debido sorprender, un médico veterinario de formación entrando en este área. Sí, llevo varios años ya dando clases de biología y he aprendido muchísimo en este tiempo como docente, pero sobre todo he aprendido muchísimo por una sociedad que me ha acogido hace ya varios años y que de ellos, digamos, han cultivado en mí esta pasión por una de las plantas que al principio comencé de manera muy tímida en ella y que ahora, pues bueno, poco a poco pues he desarrollado una relación muy curiosa que coincide de manera muy transversal en temas muy personales que tienen que ver en general con el amor que uno tiene con la naturaleza. Quizá esta charla yo la quiero, en principio, cuando íbamos diseñando el tema que podría estar desarrollando con Susi, la idea era un poco hacer confluir estos dos términos de ecología y conservación en una especie de planta pues, que todos queremos y de qué manera es que estos dos términos se enganchan con la orquídea, ¿no? Probablemente algunos de nosotros hayamos empezado con alguna que otra orquídea, bueno, que pueda ser muy divulgada, ¿no? Y fruto de eso, pues comenzó con otras, ¿no? Entonces, para poder comprender un poco dónde se marca esta planta, es importante comenzar a nutrirnos con otra serie de terminología. Y a veces cuando hablamos de ecología, bueno, pues nos llenamos la boca bastante de esto y no concretamos en cosas que nos puedan ayudar a llegar justo a proteger esta planta que tanto queremos. Entonces, ahí están viendo en pantalla la definición que podemos encontrar de ecología, ¿no? Que viene de oikos, una palabra griega. Y acá es importante ver lo que viene a continuación, ¿no? Es el estudio de las interrelaciones. Muchas veces aquí es donde nosotros no somos conscientes de este punto, ¿de acuerdo? Otra manera de poder encontrar este término de ecosistema es justamente en la forma en cómo cuando hablamos en biología, en dónde es que lo podemos enmarcar. Y cuando estudiamos biología, podemos comenzar desde el átomo, partículas subatómicas, y poco a poco estas cosas se van juntando, van dando los individuos, estos organismos se juntan y forman poblaciones, ¿no? Estas poblaciones en suma van a dar lugar a una comunidad y estas comunidades con diferentes tipos de especies, ya sean del reino Plantae, ya sean del reino Animalia, dan lugar a los ecosistemas, ¿no? Y es ahí donde está nuestra querida planta, ¿no?
Otra manera de ver este concepto es entender que hay factores abióticos y factores bióticos, ¿no? Y el estudio de esa relación entre esos factores dan lugar al ecosistema propiamente. ¿De acuerdo? Entender el factor abiótico como aquello que no tiene vida, el sol, el agua, la tierra, el factor de temperatura, quizá precipitación, ¿no? Y los bióticos, que viene a ser esa suma del reino plantae, de las plantas, y el reino animalia, ¿no? Y la relación que hay entre ellos, ya sea dentro de los propios factores bióticos como junto, que en realidad es todo una sola unidad, ¿no? Los factores abióticos. Ustedes ven ahí en la imagen un poco la representación de esto que estamos hablando, factores bióticos, abióticos. Les debo decir que yo por mucho tiempo, cuando comencé a estudiar esta parte de dar clases de biología, yo no entendía cómo el agua podía ser un factor abiótico, si el agua per se tiene vida, ¿no? De ahí viene, ¿no? Bueno, pues es justamente porque entendemos el agua como un todo, con los organismos inclusive vivos que están dentro de ahí, pero finalmente es un factor evidentemente abiótico. Entre estas relaciones podemos encontrar unas relaciones intraespecíficas, hace referencia a aquello que está dentro de una misma especie, ¿no? Tenemos, no sé, una comunidad de ciervos, una comunidad de pumas, y también aquellas que son interespecíficas, es decir, de qué manera este puma se relaciona con el cóndor o de qué manera la planta se relaciona con el árbol en general, ¿no? Y hago énfasis en esto porque hay dos conceptos sumamente importantes que nacen de estas relaciones especialmente interespecíficas, que es el mutualismo y es la simbiosis, ¿ya? Mutualismo, como si ustedes me siguen ahí, ambas especies se benefician y mejoran su aptitud biológica. Ejemplo, orquídea, polinizador, ¿no? Inclusive llegan a tener una relación de coevolución. Darwin en su momento llegaba a plantearse si existe este tipo de planta con esta forma, con esta característica, debe haber un polinizador que tenga algo desarrollado con un probótido o con algo que salga de ese animal para que pueda llegar a obtener ese beneficio que obtiene en muchos casos del jugo del néctar de la flor, ¿no? Entonces, es curioso cómo a lo largo de años, ¿no? De hecho, varios miles de años, han podido tanto estas especies, ¿no? Ir coevolucionando, ¿no? Y luego el otro concepto es de simbiosis, ¿no? Es de todos conocido que la orquídea necesita estimular su germinación con esta simbiosis, esta relación interespecífica con el hongo micorriza, que en concreto es un endomicorriza, es un tipo de hongo bueno, vamos a llamarlo así, que ingresa dentro de la raíz, convive con él, aportándose ambos, ¿no? Se van a beneficiar, ¿no? Para que pueda así desarrollarse y tener germinación, una buena germinación. Luego ya este hongo se va perdiendo a medida que la orquídea va tomando fuerza, va siendo ya, pasa de un estado de plántula a un estado un poco más avanzado y ya se separa y ya el hongo ya no lo necesita, ¿no? Bueno, ahí tienen ejemplos de fotos. Y otro tema, otro concepto que debemos de manejar es el concepto de bioma. Y un poco, esto sobrepasa un poco a lo que, digamos, podría ser concreto a cada país, ¿no? Pero entender el concepto de bioma nos ayuda a comprender que cada área geográfica tiene una particularidad y que en función de esa particularidad, después de miles de años, ha llegado a dar evolución de especies con características muy concretas y específicas, y quédense con estos términos, para cada una de las especies.
¿no? Ustedes ven ahí en el dibujo, de acuerdo a colores, me disculpan aquellos que son daltónicos, pero así es la leyenda, y van a encontrar ustedes en función de la latitud, pues hasta 12 tipos de biomas, es lo que todos los libros llegan a indicar, ¿no? Definitivamente es algo muy general, porque yo veo ahí zonas o áreas de Europa que no todo es tan como lo ponen uniformizado, ¿no? Veo también el norte de África que no es tan parecido a la península ibérica, ¿no? De hecho, en la propia norte de África tiene esta cordillera del Atlas, que es justamente verde y tiene precipitación, ¿no? Y es a pocos metros, bueno, kilómetros del Sahara, ¿no? Un gran desierto. O sea, no corresponde a una precisión, pero sí un poco nos ayuda a entender que hay unas zonas importantes geográficas, grandes extensiones con patrones de temperatura, humedad, nubosidad, de viento, de precipitación que dan lugar per se a ciertas especificidades en diferentes organismos vivos, ¿no? Concretando esto al área de Perú, ya espero que esto también sirva para aquellos que no son de aquí, pues que visiten en algún momento, si es que no lo conocen, en nuestro gran país. Su gran variedad geográfica está ahí reconocida en esta imagen que ven ahí. Y acá quiero mencionar a una persona muy relevante, ¿no? Fue exministro, el primer exministro que hubo del Ministerio del Ambiente, Antonio Brac, una persona de Oxapampa, un naturista. La verdad, yo veía con bastante regularidad su programa antes de que llegara a ser y se creara el ministro del Ambiente y fuera el ministro del Ambiente, y lo veía en Televisión Nacional, y me quedaba fascinado sobre todo lo buen comunicador que era, ¿no? Obviamente con conocimiento de todo lo que hablaba, ¿no? Él, junto con esta socióloga Cecilia Mendoza, habla, una vez analizado diferentes influencias de clima, hidrografía, flora, fauna, geografía, nos llegan a identificar hasta 11 tipos de ecorregiones. ¿De acuerdo? Ahí las ven en el Perú. Señalar, por ejemplo, áreas muy concretas como el área de sabana, de palmeras, que es un área que queda al sur, en la zona oriental, frontera con Bolivia, ¿no? Zonas pegadas de Tumbes hacia Ecuador, ¿no? También muy particular, ¿no? Pero de áreas pequeñas, no tanto, por ejemplo, como lo que es las serranías de Paria o la Puna o el propio desierto, ¿no? Ahí bueno, ya sabemos la cuenca del Amazonas y este bosque tropical del Pacífico, de todos ya conocido como parte de la geografía que tiene el Perú. Esto lo hace a propósito de poder orientar, y este es un aspecto que para mí cobra vital importancia cuando hablamos de conservación. El reconocer ciertas zonas para planificar su conservación, como dice ahí, su ecodesarrollo, ¿no? Porque vamos a ver que concretamente esta planta a la que nos referimos tiene un gran potencial económico, ¿no? Pero no es la única, no es el único recurso biológico que podría tener este tipo de desarrollo. Conociendo también estas especies nativas, podemos llegar a decir, bueno, pues esta zona tiene un gran potencial económico por este lado, ¿no? Y podemos promocionar rutas que vayan por este camino, ¿no? De así, poco a poco, tomar decisiones, ¿no? Y prevenimos de esa forma la flora y fauna que son endémicas, ¿no? Y que para el caso de la orquídea es justamente uno de los talones de Aquiles que vamos a ver más adelante. Este cuadro que ustedes ven ahí es un poco para reflejar en qué forma, si bien estas ecorregiones están diseñadas o influenciadas, mejor dicho,
por la presencia de un mar frío, o corriente de Humboldt, en la costa mayoritaria del Perú, no la única, de hecho la otra corregión era el mar tropical, ¿no? Que baña la zona de Piura y Tumbes, ¿no? Este mar frío y, por supuesto, también la latitud en la que se encuentra Perú. Si no hubiera esta cordillera que ustedes ven ahí, con diferentes subidas y bajadas, ¿no? Con valles interandinos, nombres que, bueno, ahora ya no sé si esto les gustará saber o no, pero en clase esto ya no se estudia así, con esos nombres, ¿no? Quechua, Suni, Puna, Janca, esto ya prácticamente que se ha perdido, ¿no? Solamente los que tenemos vieja escuela conocemos que esto se enseñaba, pero esto ya esto ya no es. Bien, se menciona, ¿no? Hablar de loma es obviamente común, de Yunga más o menos, ¿no? Lo sigo escuchando. Puna, por supuesto, ¿no? Pero ya otras cosas como Janca y Quechua, muy rara vez, ¿no? Entonces, si no hubiera esta presencia de esta cordillera de la manera, ojo, de la manera en la que se presenta en el territorio nacional, ya, muy probablemente tuviéramos algo parecido a lo que en el otro lado de la costa, en la parte atlántica, tuviera, sí, tipo Brasil, ¿no? Zonas de, pues algo más verde, por lo menos más verde. No sabría decir cómo, pero por lo menos más verde, ¿no? Obviamente, la zona que tendríamos de ceja de montaña no tendría esa condición, ¿no? Pero, bueno, entonces, remarco esto justamente porque tiene una importancia importantísima en la especificidad de los tipos de orquídeas que en cada país puede llegar a regir. No olvidemos, ojo, que para términos de ecosistemas, las regiones políticas no existen, ¿no? Ustedes van a Google Earth y no van a ver ninguna frontera demarcando las situaciones, ¿no? Es todo una sola área, ¿no? Bien, entonces si hiciéramos, por ejemplo, cortes, ¿no? Ustedes ven ahí, el Instituto Geofísico nos ayuda a entender un poco mejor esta geografía. Van a ver el corte A', por ejemplo, el primero, y lo ven en la imagen de la derecha. Van a ver que hay inclusive cotas, ¿no? Bueno, me disculpan, no, por cuestiones de que entre la imagen no se ve tanto el número, o por lo menos mi vista no me ayuda mucho, presbicia no me ayuda mucho a ver el numerito, ¿ya? Pero entiendo yo que si el máximo es de 4.000 y abajo es 0, la mitad más o menos, unos 2.000 y pico, la cuota no llega mucho más allá de los 2.000 metros, ¿de acuerdo? Es en la parte norte, ¿no? del territorio peruano. Y inclusive con valles interandinos que llegan casi a rozar la cota del nivel del mar. ¿Ya? Fíjense en esa particularidad que tiene el norte. ¿Ya? Distinto es cuando ya vamos, por ejemplo, a zonas del centro, ya hacemos un corte, el corte BB', ustedes ven el correlativo en la imagen de la derecha. Fíjense lo abrupto que es la subida, ¿no? Los que nos gusta viajar, ustedes han debido de ver al momento de subir por la carretera central, que es muy abrupta la subida, ¿no? Las cotas de Abra son mucho más elevada, ¿ya? Los valles interandinos no llegan a cerca del nivel del mar, ¿bien? Y por supuesto luego ya la ladera que va por toda la ceja de selva en la zona oriental de la cordillera, ¿no? El corte es S', ustedes ven al otro lado y fíjense cómo es igual, parece como un sismo, ¿no? Un sismógrafo que ha hecho ahí su movimiento telúrico. Bueno, entonces ven ahí pues cotas igual de altas, ¿no? Fíjense el corte como es, ¿no? Es un poco más paralelo al piso, ¿no? Y luego el corte de D', ¿no? Que obviamente eso corresponde a lo que ya conocemos como el altiplano, está el lago Titicaca, ¿no?
mucha población que vive cerca de los 4.000, ¿no? Bueno, 3.800, 4.000 y más, ¿no? 4.500, Macusani creo que está a 4.800, ¿no? Y demás, ¿no? En fin, ahí ven un poco esto. Quiero reflejar estas imágenes justamente porque esto es lo que hace que a lo largo de los años se dé especificidad en cada uno de los organismos vivos. Y hablando de orquídeas, ya pueden imaginarse entonces la variedad que podríamos estar encontrando en cada uno de estos sitios, ¿ya? Teniendo en cuenta, como vamos a ir viendo, que tiene como fortaleza las orquídeas su gran diversidad, ¿no? En cuanto a especies, su dispersidad, es decir, es muy dispersa en todo el territorio del planeta, ¿no? En todo el globo terráqueo, ¿no? Es la que más en todas las, bueno, no sé lo que iba a decir, de todo el reino plantae, ¿no? Y hay una cosa más que es importante acá reflejar, ¿no? Al que hay que hacer un poco foco, ¿no? Tal como estamos en el orden del día de hoy, ¿no? Que nos lleva a valorar siempre el aspecto económico, ¿no? Y es justamente que se proyecta como un beneficio de conservación a gran escala. Esto no hay que perderlo de vista, ¿ya? Y he puesto ahí ejemplo como el que hay de Marco León con sus, ¿no? Es sacado de una de las, así voy haciendo Publicherry, de la Sociedad Peruana de Orquídeas, y su gran boletín que sale con mucha dedicación, ¿no? Por varias personas de la sociedad en Perú, la experiencia en la propagación de vainilla en Perú, ¿no? Que es además, se pinta este grupo de investigadores como una de las, digamos, esperanzas en lo que refiere a investigación para la conservación, ¿no? Justamente indicando este aspecto económico, ¿no? Que, como digo, muchas veces las decisiones solamente se toman por este aspecto, no por otras, lamentablemente. Pero bueno, esto puede ayudar justamente en la investigación a dar soporte en decisiones de conservación, ¿no? Se estima que dentro de estas orquídeas hay entre 20.000 y 35.000 especies de 5 subfamilias diferentes, ¿no? Eso lo registra Dessler y probablemente otros autores, ¿no? De estas que ustedes tienen, curiosamente del tipo Epidendroidae, es casi 20.000, llegan alrededor, ¿no? Bueno, voy poniendo ahí fotos de algunas personas de la sociedad, ¿no? Que comparten con nosotros. Ustedes van a ver en el Facebook muchas de las fotos que los miembros de la Sociedad Peruana de Orquídeas tienen. La verdad es que es impresionante, es hermoso y que seguramente no diferencia de mucho de otras que yo sigo también, ¿no? A través del Facebook, de otros grupos, ¿no? Siguiendo con esto de las fortalezas, se estima su origen hace 125 millones de años. No es una especie que ha nacido ayer. ¿Ya? Son 125 millones de años. Entiendo yo que ha debido de haber un registro a través de fósiles donde se encuentra ya este tipo de planta, ¿ya? O sea, nos acompaña, yo diría que casi igual en el mismo término de evolución que podría tener el homínido de hoy, ¿no? El Homo sapiens sapiens, ¿ya? Bueno, no sabría decir en cuanto a términos comparativos de planta humano, pero si va por ahí, ¿no? Se encuentra en todos los continentes e inclusive en trópicos, varían entre continentes y regiones, ¿ya? Les cuento una anécdota que haciendo esta investigación, bueno, esta recopilación de información, llegué a encontrar un estudio hecho de orquídeas de Albacete, Castilla-La Mancha, España, ¿ya? Y son bastantes las que tiene, ¿ya? Lo que demuestra que en muchos lugares esta se propaga, ¿no? Zonas particularmente ricas en orquídeas, norte de los Andes de Sudamérica,
es la corona, ¿no? Montañas de Centroamérica, Madagascar, Indochina y sureste de China, Sumatra, Borneo. Entre Ecuador y Colombia están ahí, no voy a estar diciendo quién es más, quién es menos, no quiero causar ningún problema acá entre países, ¿no? Lo que sí es verdad es que nosotros nos quedamos después, ¿ya? Y lo curioso de estos dos países, como les digo, los ecosistemas no guardan frontera, quedémonos con esto, ¿no? Pero en esas regiones un cuarto de las especies conocidas se encuentran ahí y eso es maravilloso, maravilloso y que plantea un gran reto, ¿no? Y no en vano tienen tanta iniciativa e investigación estos dos países en ello, ¿no? Pero uno se queda atrás, ¿no? En muchos casos he visto, si ustedes revisan esas páginas que les pongo ahí, no sé por qué van la cifra entre tanto número tan grande, 2.400 a 2.700, ¿no? No sé, inclusive en otras fuentes van a ver que es 3.000. Bueno, no sé, yo no voy a pelearme en el número, ahí les dejo un poco la idea. Y sí coincide mucha bibliografía en que somos el tercero, ¿no? Varios de estos países que he mencionado reconocen a Perú como el país que sigue, ¿no? En cuanto a números de especies, ¿no? ¿Cuál es el rol de las orquídeas en los ecosistemas? Bien, esta doctora, que no sabría decir si es que es de origen inglés, pero tiene mucho trabajo en México, ¿ya? Y asociada con la Universidad de Londres. ¿Ya? Y acá sí voy a darme un poco, me excusan, pero voy a leer. Refugio de muchos animales que viven alrededor de sus raíces, especialmente hormigas, también pequeñas serpientes, ranas, pájaros y otros. Néctar a abejas, moscas, mariposas, palomillas y colibríes, a cambio del servicio de polinización que ofrecen estos organismos. Fragancias a machos de las abejas verdes y doradas, las euglossinas, que son bastante conocidas y vistosas en la Amazonía, para que se perfumen y puedan atraer a las hembras. Ahí tienen ahí una foto tomada de ese libro, ¿no? De un estudio hecho en el 2016, un libro editado en el 2016, ¿no? Hecho por una ONG que trabaja en el Parque Nacional del Manu, ¿ya? Otra más es que conviven con y dan refugio a muchos microorganismos, como hongos y bacterias, ¿no? En este sentido, este grupo mexicano, ¿no? Ceballos y colaboradores mencionan que encontraron entre 2.000 a más de 3.000 comunidades de hongos en las raíces de 1.300 especies de orquídeas diferentes. Otro detalle, por último, atrapan material orgánico, cadáveres y excrementos de insectos, animales, restos de plantas viejas, en fin, y lo mantienen en las copas de los árboles. Perdón, hay una falta de ortografía, con acento, con tilde, como otro piso de tierra. De ahí se alimentan las enredaderas y otras epífitas. Bueno, no voy a estar, yo soy profesor, caray, y estoy ahí, que yo mismo me voy corrigiendo. Y de todas estas plantas se alimentan las poblaciones de reptiles, mamíferos, especialmente monos y murciélagos, pájaros que se alimentan de sus hojas, flores y semillas. Así se mantiene la riqueza y diversidad de organismos que conviven en las copas de los árboles de las selvas tropicales. Hay que ver a todas las plantas que vemos cuando visitamos zonas tan densamente pobladas por las plantas, que aquello que está encima de las ramas es como un segundo piso. El primero es donde está, ¿no? Y el segundo es lo que hay arriba, ¿ya? Cuando uno elimina un árbol, estaríamos eliminando ese otro segundo piso, ¿ya? En fin, menciono esto para un poco también dar a entender que la planta que nosotros tenemos en nuestra casa, que es muy bonita, nace de ahí, ¿ya? Nace de ese universo, ¿de acuerdo? Que para nosotros probablemente, de nuestra visión tan egocentrista o antropomorfa,
creemos que por verlo en ese árbol, pues ya está, ahí se acaba todo. Pero es que ahí hay un universo inmenso, ¿ya? Que deberíamos de respetar y entender que con planes de conservación todo lo que hay, que inclusive así no lo viéramos, ¿ya? Y así no existieran esos microorganismos como los hongos y bacterias, ya hay otros animales que en ese momento no están, pero que necesitan de esa planta que está como epífita en esa rama, en ese árbol, en ese tronco, ¿de acuerdo? Y que atrapan carbono, que ayudan a los problemas que hay de de calentamiento global, ¿no? O sea, no es una cosa aislada, ¿ya? E insisto, esa orquídea, pongámonos en ese cymbidium que encontramos en nuestro vivero que queremos, o esa phalaenopsis especial con esa forma que tiene, viene de esa zona, ¿no? Y ¿qué es lo que hay que hacer para poder seguir teniendo esas y otras más? Con otras que pudieran dar más variedades, ¿no? Por eso digo que el tema económico es algo muy importante a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, con esto dicho de esta doctora, no es difícil de concluir que las orquídeas pueden ser consideradas como termómetros que miden la salud de los ecosistemas, ¿no? Si yo voy a estas zonas, visito y no encuentro orquídeas, ahí hay algo que está pasando, muy probablemente, ¿de acuerdo? ¿Cuál es esa vulnerabilidad de las orquídeas? Obviamente tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando acerca de los ecosistemas tan específicos donde encontramos orquídeas muy concretas, endemicidad, que sería el término a emplear. Desde la amplia difusión de esta familia existen ejemplares que son exclusivas de la zona, ¿no? Por ejemplo, tenemos estas mencionadas al oeste de Australia, ¿no? Cuya presencia se supo en un momento que existía, pero no se ha vuelto a ver, ¿no? Esta de Oaxaca, en México, cuya existencia hubo, pero que por cuestiones de incendio forestal, pues ya no existe, ¿no? Al oeste de las montañas de Java, extinción por sobrecolecta, mucho cuidado a esto, ¿no? Que en realidad esto viene desde antaño, cuando digo antaño, de varios siglos atrás, desde las primeras expediciones promocionadas por las casas reales de los países, pues ha habido mucha sobrecolecta de esto, ¿no? Y aquella de Malasia, ¿no? Extinción también por fuego, ¿no? Y acá pongo el caso de Chlorea pavoni. ¿Es que acaso estaría dentro de este artículo que encontré metida la Chlorea pavoni? Pues muy probablemente sí, ¿no? De hecho, es algo que desde la Sociedad Peruana de Orquídeas, ustedes verán en el Facebook que hay, digamos, algunas menciones sobre esta orquídea. Dedicamos una exposición internacional en Lima con ese nombre, ¿no? La orquídea de Lima, ¿no? Y que recoge justamente este problema que existe, que tiene que ver mucho con esa especificidad que justamente es ahí donde radica, ¿no? La vulnerabilidad radica en la especificidad por zona, ¿no? Siendo muy endémicas de un lugar, con características de suelos exquisitas, ¿no? Me refiero exquisitas a que si sacando de esas, si no imitas eso, el lugar de donde lo has extraído, muy probablemente la orquídea va a morir, ¿no? Hablo no solamente de sustrato, también hablo de temperatura, humedad, en fin, todo. Y, por supuesto, la relación que existe, ¿no? Interespecífica de mutualismo con su polinizador, ¿no? Que, como les dije anteriormente, está marcada por esa coevolución de esos millones de años que ha ido teniendo, ¿no? Con justamente aquella especie animal, ¿no? Que ha sido acompañado, digamos, que han estado acompañando en su evolución, y eso sería interesante hacer una investigación curiosa, ¿no? ¿Cómo es que se podría estar siguiendo en el tiempo, ¿no? Esta coevolución desde el punto de vista de mutualismo, ¿no?
Y otro detalle, ¿no? Que es también otro talón de Aquiles, que es el 1% de las semillas de una cápsula germina, ¿no? Una cápsula podemos encontrar de 1000 hasta millones, dependiendo de las especies. Bueno, pues así sea de 1000, el 1% va, que de hecho, tiene lógica, es decir, si ustedes analizan la reproducción de otras especies, tanto el reino Animalia como el reino Plantae, van a ver que aquellas especies cuyas huevos son muy abundantes, ¿no? Semillas son muy abundantes, tiene que ver porque existe una gran depredación o su tasa de éxito es muy limitada. Y es por eso que necesita tener mayor cantidad de éxito, por ello reproduce a 1000, ¿no? Bueno, a millones también. ¿Cuáles son esas amenazas? Bueno, acá podía poner montones de fotos y recrearme cosas que ustedes ya conocen, o asumo que es de todos conocido, ¿no? Uno, bueno, principalmente son de tipo antropogénico, la palabra antes no me salía. Yo añadiría eso de ego antropogénico, ¿no? Una cuestión de ego es que hacemos todo esto, ¿no? Nos consideramos que somos el centro del universo y nada más lejos que eso. Por deforestación, atención acá, ¿no? En Sudamérica la mayor contribución de pérdida de área ha sido para la crianza de ganado vacuno, agricultura y construcción de carreteras. Y es acá un poco, les hago recordar lo que Antonio Brac en su momento consideró como ecorregiones, para poder entender, estudiando cada una de ellas, cuáles son las potencialidades que tiene cada zona por su pluvosidad, por su humedad, por su temperatura, por la geografía que lo acompaña. Entonces, aquí destinemos para crianza de tal especie de ganado. Aquí, más bien, dejémoslo para mantener en estado tal como está esta zona. Y ya es sabido concretamente que el Amazonas no vale para criar ganado. Eso es algo absolutamente recontra conocido. O sea, en la universidad lo estudié yo como veterinario que era lo que había que hacer era quitar selva virgen, ¿no? Bosque primario y poner un tipo de relación de semillas leguminosas y demás para que pueda, propias de clima tropical, que vienen justamente de otras zonas donde sí pueden crecer de forma natural este tipo de semillas de leguminosas y dar así en extensión al ganado vacuno. Es una salvajada desde mi punto de vista, disculpen mi opinión, pero eso es lo que a los hechos me remito, ¿no? La construcción de carreteras es un detalle, ¿no? Que si bien ahí habría un conflicto, ¿no? Porque, bueno, pues la carretera ayuda siempre a establecer una facilidad económica, ¿no? Pero también es verdad que la experiencia, concretamente en Perú, hace que mucho colono invada zonas y se dediquen a extracciones de recursos que no son, no son legales, ¿no? Estoy hablando concretamente, si ustedes viajan a Madre de Dios, tuve la oportunidad de ir hasta la zona del puente que hay entre Brasil, de la amistad creo que lo llaman, entre Brasil y Perú, y es absolutamente desolador el paisaje, ¿no? O sea, el monte virgen que hay alrededor no existe, ya no existe nada. Y es más, todavía hay pues mucha crianza de gado cebuino en esa área, ¿no? Y mucho viene también de la zona de Brasil, pero bueno, al margen de eso, y ese es un poco el tema con la construcción de carreteras. Ya muchos investigadores de parques nacionales, tipo Manu, ya dan la voz de alerta de algunas zonas que vienen a ser zonas, digamos, buffer de un parque nacional que están siendo invadidas ya, ¿no? Por justamente la facilidad de acceso a estas áreas que son intangibles, ¿no? La recolección, ¿no? Debido en muchos casos a la ausencia de regulación en ciertos países, ¿no? Pues ha habido mucha recolecta ilícita. Poco a poco en Perú obviamente ya lleva varias
décadas, diría yo, trabajándose en esto, ¿no? Y dando normatividad, ayudando, entiendo yo, ¿no? Aunque muchos viveristas, acá sería una gran polémica de tocar, pero entiendo que hay un esfuerzo por parte del gobierno, solamente me puedo ceñir a Perú, porque no conozco más o menos de otros países, sí, pero vamos a verlo a Perú. Y hay un esfuerzo grande sobre esto, ¿no? Y por supuesto el cambio climático, ¿no? Insisto, esa es estoy poniendo ahí imágenes de ciertas revistas boletines que hemos estado sacando de la Sociedad Peruana de Orquídeas, ¿no? ¿Cómo hacemos este pase, entonces, ¿no? De la orquídea cultivada en la naturaleza, en su propio medio, a tenerla en mi casa, ¿no? Me gusta, la quiero, la cojo, la llevo, la tengo, qué bien, qué bonito, puedo llegar a tener una orquídea endémica propia de esta zona. Bien, yo no voy a entrar en debate de si esto es bueno, esto es malo, tal. Lo que sí es verdad es que hay que considerar una situación, y es que esto se ha hecho por muchos años, desde el momento en que empezaron a crearse las plantas y empezamos a ser sedentarios, ¿ya? De esa manera, pues como dice ahí, el germoplasma ha ido yéndose por todos lados, y ahora encontramos naranjas propias de Perú, ¿no? Como encontramos mangos propios en Europa, que se crían en Europa, ¿no? Bueno, eso es algo que nunca va a dejar de suceder, ¿ya? Pero hay que entender, entonces, hasta qué punto puedo, hasta qué punto ya no puedo. Y ese ya no puedo es importante tener en cuenta. No es lo mismo en 1700, cuando venían las expediciones promocionadas por las casas reales, a lo que podamos hacer ahora. Ahora nadie se atreve a hacer un tipo de expedición para hacer colectas, cosechas, digamos, para decir así, ¿no? Tan a mansalva como anteriormente se hacían. Eso ya es impensable, ¿ya? Actualmente, una de las aplicaciones más significantes de la biotecnología para la contribución de la conservación y sostenibilidad para la diversidad de orquídeas es la germinación in vitro. Y eso es algo que, de alguna manera, este paso de la naturaleza a la propiedad ha ayudado, ¿no? Y se ha investigado muchísimo y se conoce en sí justamente este trabajo, ¿no? Hay mucha investigación, mucha iniciativa de gente que se dedica a esto, ¿no? Y que es sumamente importante, y más todavía ahora con tanta tecnología avanzada que hay en laboratorio, se puede trabajar con mucho mayor precisión, sabiendo cuáles son los medios de cultivo para cada una de las especies y demás. No hay que perder entonces de vista, ¿no?, esta simbiosis que hay con la endomicorriza, ¿ya? Las micorrizas son una familia de hongos, y esta en concreta, ¿no?, que se clasifican por las formas en cómo la hifa empieza a crecer. En el caso de la micorriza, endomicorriza, crece dentro y fuera de la raíz de la orquídea, induciendo el crecimiento de la raíz, y ayuda obviamente a la germinación, ¿de acuerdo? Posteriormente, como les dije, ya cuando la orquídea ya es suficientemente madura, deshace esa relación, se divorcian, cada uno por su lado. Bien, pues justamente esta realidad simbiótica debe ser considerada en cualquier proceso de conservación, ¿de acuerdo? Por ello, sobran razones para entender, atención a esto, que la mejor conservación es la que se hace in situ. Y si yo la quiero tener en mi casa, ex situ, tiene que ser solo, única y exclusivamente con fines de conservación, para posteriormente, en algún momento, volver a su lugar, ¿de acuerdo? Piensen ustedes cómo es lo que se hace. Ustedes pueden ver, no sé, bueno, yo no sé si es por mi afán de médico veterinario, pero sigo muchas cosas relacionadas a animales, ¿no? Y pasa lo mismo, ¿no? Por supuesto, hay un debate también con respecto a este tipo de, en el reino animalia, conservar ex situ o conservar in situ. Bueno, pero lo cierto es que luego de lo que se trata es de
que no sé, el gorila vuelva a su lugar, el chimpancé vuelva a su lugar, la chita vuelva a su lugar, ¿no? Lo mismo debemos de entender con esta especie de planta, esta familia de plantas, ¿de acuerdo? Entonces, tener en cuenta algo sumamente importante que no podemos dejar de vista, ¿no? Perdernos en el anonimato, y ahí recuerdo lo que ya les dije anteriormente de esta doctora en México, ¿no? Que son física y biológicamente hablando un componente de una red compleja, eso debía haber puesto en negrita y en mayúscula, subrayado y con colorines, de relaciones dentro de un ecosistema particular y generan una relación con su polinizador muy intrincada. Ya hemos visto que esto viene de millones de años atrás. O sea, que la abeja, como ven ustedes ahí en la foto, se pose en esta orquídea no es casualidad, no es porque hoy le dio la gana hacerlo, no, es porque en su evolución sus antepasados ya lo hacían, antepasados de millones de años, no estamos hablando de ayer, ya lo hacían. Entonces, que deje de existir una u otra, bueno, yo no quiero ponerme a investigar qué efectos tendría. Obviamente siempre la naturaleza tiene formas de salir adelante, como nosotros, ¿no? Ya lo estamos haciendo, ¿ya? Pero no hay que perder de vista esto, ¿de acuerdo? Esta relación tan estrecha que existe de la orquídea per se con todo su alrededor, ¿ya? No he querido entrar acá en temas relacionados con pues esa relación que hay dentro de la tierra, de los árboles, con los hongos y cómo se comunican entre ellos. Hay un video, ¿no? Y bastante publicación relacionada a este tipo de relación que es parecido a lo que en Avatar nosotros veíamos. Bueno, pues eso, lejos de la ficción, es algo que es real, ¿no? Y se comunican entre ellos los árboles, ¿no? En un gran bosque, ¿no? Justamente por esta relación simbiótica con los hongos, ¿no? Porque, insisto, no es un individuo en el ecosistema, no es solo, no es único, ¿no? Hay, con respecto a esto, conservación in situ, muchas iniciativas, ¿no? Realizar un manejo adecuado de áreas naturales protegidas, y acá debo de mencionar pues, todas las que hay en Perú, ¿no? Que están en algunos casos el trabajo más cercano con la población, que en muchos casos facilitar, digamos, que esta población pide muchas veces que ese área sea de conservación, entonces tienen que hacer todo un trabajo, papeleo, que muchas veces la comunidad pues un poco se pierde, ¿no? Pero bueno, permite el MINAM que a través de cierta sustentación pueda esa área ser considerada como área de uso directo, ¿no? Y protegida, ¿no? Ahí, bueno, no quería entrar en si el área natural protegida puede ser de uso indirecto o de uso directo, o sea, eso sería otro debate, otro tema, perdón, y también igual de denso, ¿no? Pero existen estas formas, ¿no? Que ayudan a conservar de forma en el lugar, ¿no? Creación de nuevas áreas de protección, ¿no? Hay muchas, ¿no? Es lamentable encontrarse con mucha área de la cuenca amazónica o de influencia de la cuenca amazónica que ha sido explotada en Perú. No voy a mencionar el grupo peruano, pero y dedicarlo cientos de hectáreas dado para cultivo de palma datilera, y la verdad es que es datilera no, palma, aceite de palma, ¿ya? Entonces, en fin, pero así es. Y se elimina bosque primario, y eliminar bosque primario en la vida, ya los forestales lo saben, ¿no? Los ingenieros forestales, vas a encontrar de nuevo la misma, el mismo mecanismo y interrelaciones que se dan, ¿no? En la vida vas a encontrar lo mismo. Creación de nuevas, poner más atención a aquellas áreas de incidencia antropológica, dando entonces
salida, ¿no? Allá, bueno, acá tenemos una población, para que puedan conservar esto y no dedicarse a esta zona que está dañando el ecosistema, vamos a ver si podemos encontrar otras formas de recursos, ¿no? Más alternativos y que ayuden a la conservación, ¿no? Identificación, por supuesto, y esto es algo que está documentado, ¿no? De áreas importantes de orquídeas. Yo puedo llegar a dar, a reconocer un área como área natural protegida, ¿no? Y de hecho el Perú tiene como uso de indirecto varias así, ¿no? Ya sea porque históricamente pasó tal evento o porque existe tal, desde el punto de vista antropológico, tal ciudadela, ¿no? También podría ser considerada un área natural protegida de uso indirecto, que es lo más, digamos, cerrado en extracción y en cambio de ambiente que se da, ¿no? Dada por la importancia o presencia de una orquídea en concreto o de plantas en general. Con respecto a conservación ex situ, desde que en el 1975 CITES sale y empieza a promulgar ciertas normas, pues comienza a haber, digamos, formas de cómo hacer esta reproducción in vitro, ¿no? Que debe, insisto, tener como objetivo solo y exclusivamente la reintroducción in situ. Debe de ser, si es que hay reproducción, con ese fin, ¿ya? Y por supuesto realizar bancos de semillas, que esto en realidad, estos bancos de semillas, aquí en el reino Plantae, ya entrando en debate, hay mucha, y concretamente aquellas de tipo económico que las comemos, ¿no? Hay mucho debate, ¿no? Porque hay empresas que se dedican justamente a limitar el uso de las semillas, ¿no? Y a monopolizar el uso de las semillas, ¿no? Y a nivel internacional justamente se están recogiendo muchas y por supuesto el tema de las orquídeas es una forma de hacer este tipo de conservación ex situ. Y acá, ojo al piojo. Nosotros generalmente cuando vamos y queremos hacer ese tipo de conservación, ¿no? Ya que tenemos nuestras orquídeas en nuestra casa, una de las cosas que siempre nos preocupamos es el tipo de sustrato que debe tener nuestra orquídea, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí es como el cuento que me contó en el mercado Menganito o Futanito, o no, Menganita es que estudió, hizo esto y acá tiene esta y esta es la alternativa, ¿no? Se promueve mucho el uso de este musgo, Sphagnum mos, que es el musgo serrano, el musgo blanco. Este musgo blanco, digamos que si ustedes hacen un poco de investigación, digamos que tiene facilidad para ser usado desde cultivos hidropónicos, orgánicos, porque retiene mucha humedad, es muy difícil de que haya que hongos y demás y bacterias generen putrefacción, ¿no? Entonces, hace que su extracción sea muy cotidiana, ¿de acuerdo? Y acá les pongo la foto de esta página, ¿no? De este grupo ambientalista, ¿no? Actualidad Ambiental, se llama SPDA, de Perú, que advierte acerca del detalle que está habiendo con respecto al tema de bofedales. No he entrado mucho en investigación en concreto sobre esto, pero para mí me parece que es una voz de alerta para saber qué tipo de materiales debo de usar yo en el sustrato y de dónde vienen. Y tenemos viveristas que se dedican también a hacer este tipo de cultivo, digamos, que promueve la conservación, ¿no? Saludable para el medio ambiente, y sería importante que consideremos a quién comprar y a quién no comprar, ¿no? Y siempre sabiendo, y eso es algo que inclusive en la norma que tiene SERFOR, una entidad dependiente de Minagrin, que tiene que ver con el Ministerio de Agricultura y Riego, que tiene que ser de alguien que se conozca, ¿no? Un vivero, digamos, homologado por ellos, ¿no? Avalado por ellos, ¿no? Entonces, hagan conciencia un poco de este trabajo, ¿no? Ahora que ya estamos entendiendo que tener una orquídea no es solamente para
adornar mi sala o mi ventana o mi jardín, sino también tiene un concepto de conservación muy importante, relevante para el mundo, ¿de acuerdo? Para el mundo. Acuérdense el número que hacemos a nivel internacional, ¿no? Ahora, bueno, pues lejos de acabar de una manera pesimista, pues quiero hacerlo de manera un poco más optimista. Y acá, en fin, hay un sinfín de iniciativas, ¿no?, que hay, donde, bueno, como digo, no solamente tiene que involucrar la comunidad científica, no solamente el forestal, el agrónomo, el biólogo, el veterinario, el biólogo, que se encargue de hacer investigaciones en laboratorio, es que tiene que estar ahí, digamos, haciendo esta investigación. De ninguna manera, nada más lejos que eso, ¿no? Tiene que entrar tanto instituciones públicas, privadas, la población local, sumamente importante. Ahí menciono algunas, ¿no? Obviamente, la Sociedad Peruana de Orquídeas es un ejemplo, ¿no? Pero hay muchos más, o hay varios más, por lo menos en Perú, ¿no? Los viveristas en general los he puesto así, a grosso modo, ¿no? Para no entrar en temas, bueno. Y, bueno, que es un colaborador para nosotros bastante importante y que yo admiro mucho, que es el Instituto de Investigación Biológica de las Cordilleras Orientales, INIBICO, ¿no?, que tiene un material muy curioso con respecto a investigación en general, de orquídeas en particular también, ¿no? Luego tienen, pues eso, iniciativas a nivel internacional como la OSSSU, ¿no? Que creció como una iniciativa muy local entre países, ¿no?, pero que ahora ya alberga a países del sudeste asiático, en fin, e inclusive países donde las orquídeas tampoco es que haya en gran número. The National Plant Collection, The Orchid Conservation Alliance, ustedes ven ahí, pueden llegar a entrar, sí, seguro que ustedes conocen esto. Y por qué no nuestra comunidad campesina de Asia, ¿no?, en Lima, Perú, que debido a esa condición que tiene el desierto, ¿no?, de Perú, ¿no?, que tiene pues valles, tiene lomas, tiene dunas, tiene cuerpos de agua, ¿no?, que es muy particular ese tipo de desierto que encontramos en Perú. No es así lo que encontramos en otros desiertos en el mundo, ¿no? Es otra de las características curiosas de Perú. Justo en esta área, loma, encontramos esta orquídea, perdón por no ponerla en itálica, en cursiva, la Chlorea pavoni, ¿ya? Que es otra iniciativa a la que hay que tomar en cuenta, ¿no? No voy a poner a leer todo esto, pero ustedes pueden ir a la página de Minagri, en la parte de SERFOR, y van a encontrar toda esta relación de estudios que ya tiene, ¿no?, de identificación de orquídeas, y no solamente es Minagri. Aquí pongo por poner un ejemplo, pero la Universidad Nacional Miguel San Marcos tiene, ¿no? La Universidad Agraria La Molina, por supuesto, también, ¿no? Un montón de investigación dada sobre ello. Entonces, es algo que realmente creo que el peruano, la peruana tiene, digamos, siempre en mente para investigar, para saber, para cuidar, ¿no? Y dentro del MINAM, bueno, estas otras manuales, ¿no? Y un detalle que quería poner ahí es el PeruSat 1, que se encarga de hacernos ver dónde están esas actividades antropogénicas, de dónde deviene esta vulnerabilidad o que hace que la orquídea pueda llegar a desaparecer. Y que en muchos casos muy probablemente hayan especies que ya nunca más las vamos a poder conocer porque son propias del área donde están siendo extraídos de forma ilegal por tala o de forma ilegal por extracción de oro, ¿no? Así es que con esto les dejo, me despido con un área, una zona que he dejado en Cajamarca, ¿no?, en la zona de los nororiental del Perú, ¿no?, donde llueve, llueve y llueve y sigue lloviendo, ¿de acuerdo? Muy lindo, por cierto.
Y eso sería todo. Ni sé cuánto es el tiempo que me he demorado. Discúlpame, Susi, resto de audiencia, ¿ya? Pero eso es lo que yo había planteado en esta, digamos, forma de hacer confluir conservación, ecología con las orquídeas. Muchísimas gracias.